Muy bien, hermanos, buenas noches tengan todos ustedes. Contentos de estar nuevamente aquí en Villa Francisca, teniendo esta oportunidad de poder compartir la palabra de Dios. Muy bien, el día de ayer estuve con el hermano Manuel, con su esposa, pasando una parte de la mañana y toda una tarde, y bueno, yendo a diferentes lugares. Y aprovechando, estando con el hermano Manuel, pues me contaba la historia de cómo llegó el Evangelio aquí a República Dominicana. Y realmente después de escuchar al hermano Manuel contándome la historia y que ustedes hoy día estén cumpliendo 77 años, ¿no? 77 años de los templos bíblicos aquí en República Dominicana, en realidad pude entender que los misioneros fundadores que Dios envió a esta amada patria, esta amada nación, pude entender lo siguiente, que realmente estos misioneros fundadores dejaron una buena base. Mr. Ratzinger, si lo estoy pronunciando bien, sí, Mr. Ratzinger, un canadiense, ¿no? El hermano me contaba, dejaron una buena base. Una buena base que a través de los años se ha seguido manteniendo, ¿no? Una iglesia que se fundó empezando aquí en Villa Francisca, luego se abrió otra congregación y desde un principio cuando se iban abriendo estas congregaciones, el hermano Mr. Ratzinger veía la importancia que se reunieran los ancianos de estas congregaciones nuevas y luego a la medida que se iban multiplicando, puedan reunirse también una vez al año todos los hermanos. Y eso fue el fundamento que al ir pasando los años, pues la iglesia en República Dominicana tiene ese testimonio de mantenerse unida a las congregaciones. Y este 77 aniversario es la unión pues de todas las congregaciones de los templos bíblicos. Y hoy día Dios ha puesto en mi corazón compartirles algo. Déjenme decirles que no necesariamente en todas las iglesias tienen ese testimonio que ustedes tienen, de que a pesar de haber pasado más de 70 años, puedan mantenerse. Quizás habrá habido de repente algunos cismas por ahí, no sé, pero el testimonio general mayoritario es que las iglesias en República Dominicana, los templos bíblicos, se mantienen unidos. Pero no necesariamente eso va a ser siempre así, porque tristemente hoy en día las iglesias se están dividiendo. Y déjenme contarles una historia muy interesante. Cuenta que un capitán estaba en su barco ahí, en alta mar, y de repente el capitán puede ver de lejos una isla. Y al ver la isla, puede ver a un hombre que por la manera que estaba viviendo, claramente él se podía haber dado cuenta o se dio cuenta que estaba viviendo muchos años solo en esta isla. Así que dio la orden a su maquinista que vayan a la orilla de esta isla. Y cuando llegó, sí, en verdad era un hombre que había vivido muchos años solo en esa isla. Así que venía a rescatarlo. Pero le llamó la atención que en esa isla habían 3 chozas o 3 cabañitas, no sé, si 3 cabañas, 3 chozas, ¿se entiende? Sí, habían 3 chozas. Y así que le pregunta, intrigado el capitán, le dice, dígame, ¿y esa primera choza qué es o para qué sirve? Bueno, esa es la choza donde yo vivo. Ah, qué interesante. Y allí veo otra segunda choza. Y esa segunda choza, bueno, esa es la choza, es la iglesia donde yo voy. Y ahí veo una tercera chocita. Bueno, esa es la iglesia donde yo antes iba. Esa es la iglesia donde yo antes iba. Y aunque pueda causar esto un poco de risa, pero la moraleja que nos lleva esta historia es que aún en una isla solitaria, hablar de religión puede traer muchos problemas, ¿no? No sé si habrán escuchado que dice que de religión y política no se habla. Y es que a través de la historia
las grandes divisiones y las grandes matanzas se han hecho en nombre de la religión. Dice que Mark Twain es un escritor, si está bien pronunciado en inglés, Mark Twain es un escritor inglés, que él siempre cuenta lo siguiente. Dice que hizo un experimento. Dice que puso a un perro y a un gato en una jaula a ver si se entendía. Y dice que su experimento sí, se llegaron a entender. Luego quiso hacer un experimento mayor. Dice que puso, no solamente, bueno, aparte de un perro y un gato, dice que puso en una jaula a un pájaro, a un cerdo y un cabrito. Después de convivir de una u otra manera, con el tiempo, dice que se llegaron a entender. Así que quiso hacer su experimento todavía más grande. Puso a un bautista, puso a un pentecostal y puso a un católico. Y al poco tiempo ninguno quedó vivo. Ninguno quedó vivo. Y es que en nombre de la religión, donde se habla de cosas aún bíblicas, religiosas, pueden terminar en grandes divisiones, ¿no? Así que, ¿qué es lo que quiero hacer en esta prédica? Hablar sobre la unidad entre las iglesias de Cristo. Porque lamentablemente, como dice el hermano David Gooding, vivimos en un mundo donde hay divisiones sociales, económicas, raciales, y realmente cada vez nos estamos dividiendo más y más. Así que cuán importante será pasar en este tiempo viendo la unidad entre las iglesias de Cristo. Y para eso vamos a hablar 4 puntos. El primer punto, la base de la unidad. Siguiente, por favor. Ok, la base de la unidad. Hermanos, ¿en qué se basa en que los templos bíblicos de República Dominicana, al pasar los tiempos, puedan dar un testimonio de unidad? ¿Dónde buscamos ese respaldo bíblico? Primeramente, la base de esta unidad se encuentra en la obra redentora de Cristo. Vamos a abrir nuestras Biblias rápidamente en Efesios capítulo 2, versículo 14 al 19. Efesios capítulo 2 del versículo 14 al 19. Aquí se encuentra la base de la unidad. La muerte de Cristo es la base para que nosotros estemos juntos. Es muy importante entender esto. Y miren lo que dice la Biblia. Puedan leer lo que dice aquí Efesios. Dice así: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, o sea, judíos y gentiles, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Si nos salteamos un poquito más, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas, ¿qué dice? Las enemistades. Versículo 18, porque por medio de Él, los unos y los otros, o sea, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, si hemos puesto atención a esta lectura, Cristo murió para que ya no hayan enemistades, ya no hayan paredes de separación. Si bien es cierto que Giovanni es de Perú y ustedes son de República Dominicana, pero nosotros no tenemos ahorita fronteras que nos dividen, porque Cristo murió para que nosotros seamos uno. Y así sucesivamente con cualquier pueblo. ¿Cuán importante es esto? Por eso que la base de la unidad, para que las iglesias de Cristo estén juntas, es la obra redentora de Cristo. ¿En qué más se encuentra la base de esta unidad? En el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Sus últimos momentos, cuando estuvo con los suyos, con sus discípulos, antes de decirles las últimas palabras,
Él va a tener una oración maravillosa, ¿no? Todos conocemos la oración del Padre Nuestro, Mateo capítulo 5, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero muy pocas veces hemos meditado en otra oración maravillosa que tuvo el Señor Jesucristo. Y ahí ustedes pueden conocer el deseo profundo de nuestro Señor Jesús. Porque si tú quieres conocer qué hay en el corazón de tu hermano en Cristo, óyelo cuando Él ora. En la oración los creyentes revelan qué es realmente su verdadero deseo y su verdadera necesidad. Jesús aquí está orando. Y si vamos a Juan capítulo 17, versículo 21, versículo 23, vamos a ver que la base de la unidad se encuentra en el deseo del Señor Jesucristo. Dice versículo 21, Juan capítulo 17. Si pueden abrir sus Biblias ahí, podamos leer juntos. Juan 17, versículo 21 dice así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por eso, hermanos, este sábado, ese testimonio que van a dar ustedes de juntarse todas las iglesias salvadas por Cristo es un poderoso testimonio, porque ese testimonio lleva a que la gente crea que Él ha sido enviado por el Padre. Versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que nos has amado y que los has amado a ellos como también me has amado. Hermanos, hay un deseo profundo en el corazón de Dios. Si bien es cierto que cuando éramos pecadores estábamos separados de Dios, pero ahora con la sangre de Cristo, Dios nos ha reconciliado con Él y ahora tiene toda una familia por la sangre de Cristo. Y en el Salmo 50 Dios expresa su deseo, dice Dios: juntadme a mis santos. Y qué hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ahora Dios, por la sangre de Cristo, quiere vernos juntos. Esta es la base de la unidad, el deseo de Dios. ¿En qué más se encuentra la base de la unidad? Siguiente. Se encuentra también en la enseñanza de los apóstoles. Y aquí yo podría darle varios pasajes, no los vamos a leer todos. Si leeríamos 1 Corintios capítulo 1, Romanos capítulo 12, Filipenses capítulo 2, Colosenses capítulo 3, 1 Corintios capítulo 13. Si leeríamos estos pasajes y lo estudiaríamos y lo escudriñaríamos, y si haríamos una exégesis, hallaríamos el 90% de razones verdaderas y animadoras para que la iglesia esté junta siempre. No nos hubiéramos dividido tanto. Solamente para muestra un botón, 1 Corintios. Seguramente es un pasaje que lo hemos leído tantas veces, pero solamente este es uno de los pasajes que les estoy diciendo. Capítulo 1, versículo 10 al versículo 17. Y esto decían los apóstoles, ¿ah? Algunos versículos nomás. 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo, ¿qué dice? Parecer. Y ustedes pueden leer hasta versículo 17. Podemos leer Romanos 12, del 9 al 11. Podemos leer Filipenses, capítulo 2, versículo 1 al 4. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. El que siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios. ¿Y todo esto para qué? Para que nosotros seamos uno. Así que dijo el hermano Ernesto Trencher, dice que se apagarían el 90% de las tristes luchas que existen en las iglesias y que son un mal testimonio de la unidad y comunión de la iglesia de Cristo, si nosotros leeríamos estos pasajes que les he mencionado. Y si está interesado, les puedo dar personalmente estos pasajes para estudiarlos y volverlos a recordar. ¿Qué va a garantizar que la iglesia en República Dominicana
a pesar de las tempestades que puedan venir, y aun cuando se pueda seguir dividiendo el mundo y las iglesias se mantenga unido, que siempre estemos constantemente revisando estos pasajes. Y por último, la base de la unidad se encuentra también en los principios de las figuras de la iglesia. Cuando usted lee la Biblia, usted va a encontrar que la iglesia tiene varias figuras, ¿no? Por ejemplo, cuando la iglesia se presenta como un cuerpo, nos está revelando la unidad. Así como un cuerpo tiene varios miembros, ojo, manos, pies, tiene un sistema digestivo, un sistema cardiovascular, pero todos ellos trabajan para la buena marcha del cuerpo. Las figuras de la iglesia nos hablan de la unidad, que la iglesia sea un rebaño. Y podríamos ir viendo cada una de estas figuras y varias de ellas. Ahí encontramos la base de la unidad. Hermanos, por ejemplo, ¿qué figura podríamos encontrar para sustentar la unidad de las iglesias de Cristo? Creo que una figura muy clara la podríamos encontrar en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. ¿Recuerdan? Cristo le escribe ¿a cuántas iglesias? A 7 iglesias, ¿no? De Efesios, ¿no? Esmirna, Laodicea, ¿no? Filipos, la iglesia Pérgamo, Teatira, Filadelfia, Laodicea, ¿no? Ahora, ustedes recuerdan, el símbolo de la iglesia de Israel era el candelabro. ¿Recuerdan? El candelabro era tenía una base en común y de ahí se abrían como 7 brazos, ¿no? ¿Recuerdan? Era un símbolo importante, ¿no? Tenía una base y de ahí se desprendían 7 brazos, ¿no? Y había una luz prendida, que desde ya hablaban de la unidad del pueblo de Israel. Pero para la iglesia de Cristo no encontramos un candelabro. Encontramos 7 lámparas, pero no encontramos que está unido por una misma base. Pero si leen Apocalipsis capítulo 1, pero van a encontrar que en medio de esas 7 iglesias, ¿quién estaba? Estaba Cristo. Y aunque estaban en diferentes lugares, pero si estamos mirando a Cristo, aunque estemos en diferentes lugares, seremos uno. Hermanos, este sábado van a estar de diferentes lugares. Bueno, no sé todos los pueblos aquí en República Dominicana, ¿no? Bueno, sé que mañana voy a Santiago, ¿no? Seguramente estará de repente algunos miembros de la iglesia de Santiago. O aquí mismo en la capital, vendrán de diferentes lugares. Pero los que los une, ¿quién es? Es Cristo. Las figuras de la iglesia nos muestran también la base para la unidad. Así que, hermanos, la importancia de que las iglesias estén juntas, unidas, tiene una base. Segundo punto, el testimonio visible de esta unidad. ¿Cómo debe ser el testimonio visible de esta unidad? Decía el hermano Felipe Nun, es un escritor de uno de los cursos de Emaús, Debo ser bautizado. Hay un libro también que he visto que lo tienen ustedes aquí sobre la homosexualidad. Él ha escrito varios libros. Y leí algo muy interesante que decía el hermano Felipe Nun. Él decía lo siguiente: una asamblea o un templo bíblico, como lo llamamos aquí en República Dominicana, no debe existir aislada e independientemente de otras. Las relaciones entre asambleas o templos bíblicos son canales por medio de los cuales Dios derrama bendiciones. Así que no se pierda la bendición de este sábado, hermanos, para estar todos juntos. Debemos buscar maneras prácticas de apoyarnos los unos a los otros, reconociendo que cada asamblea es responsable delante de Dios por lo que ocurre en ella.
Y hermanos, cuando leemos la historia de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, voy a tratar en 5 minutos resumirles la historia de la iglesia primitiva narrada en el libro de los Hechos. Ojo, pestaña y ceja con lo que les voy a decir. Ojo, pestaña y ceja. Yo siempre cuando voy a decir algo que creo que deben poner atención, digo ojo, pestaña y ceja. ¿Ok? El testimonio visible de esta unidad. Hermanos, la historia de la iglesia en el libro de los Hechos empezó, aunque eran iglesias independientes en diferentes lugares, pero a la misma vez eran iglesias interdependientes. Eran iglesias autónomas, pero a la misma vez eso no significaba para nada que sean autosuficientes. Por ejemplo, la primera iglesia fue plantada ¿en dónde? En Jerusalén. Ya saben la historia, comenzó luego la persecución. Los creyentes se esparcieron por diferentes lugares y luego aparece la iglesia en Antioquía. Y cuando en Antioquía, conformada mayormente por gentiles, a diferencia de la iglesia de Jerusalén que era conformada ¿por quién? Por judíos. Cuando la iglesia de Antioquía supo que la iglesia de Jerusalén, una iglesia conformada mayormente por judíos, estaba pasando por una gran tribulación, una gran necesidad, ¿qué hicieron los hermanos de Antioquía? Bendijeron y enviaron donativos. Y ojo, y posiblemente enviaron donativos a la iglesia de Antioquía conformada mayormente por gentiles, cuando ya estaba habiendo los problemas, cuando habían judíos que se habían metido camufladamente entre los hermanos que vivían en la libertad en Cristo, de querer que los gentiles judaizaran. Pero muy independientes a diferencias, ¿qué hizo la iglesia de Antioquía? Envió donativos, muestras de amor. ¿Y qué estamos viendo ahí? Que una y otra iglesia de diferentes lugares, pero sin embargo, daban un testimonio visible que eran de Cristo, ¿no? Entonces, es más, podemos leer por lo que narra Pablo que la iglesia, por ejemplo, en Antioquía era un testimonio de dádivas, de amor. Y así podemos ver, ¿no? Los apóstoles, Apolos, visitaban ¿a quiénes? A todas las iglesias, ¿no? Entonces, podemos ver también esa fraternidad que había. ¿Dónde se reunían al principio cuando comenzó la iglesia? En las casas. ¿Eso qué nos indica? ¿Cómo era la comunión entre hermanos? Era muy familiar. Febe era una hermana muy conocida que se daba testimonio de ella. La iglesia de Tesalónica era una iglesia que podía ser ejemplo para otras congregaciones. Y la iglesia de Tesalónica también recibía testimonio de la iglesia de Judá y viceversa, hermanos. Y podríamos seguir narrando y contando. Dice el hermano Ernesto Trencher, dice lo siguiente, que la iglesia, que el Nuevo Testamento no habla para nada de la iglesia isla o la iglesia aislada. Los apóstoles nunca tuvieron en su pensamiento que las iglesias llevaran una vida interna como si fueran parroquias, sin ninguna preocupación por las demás iglesias. Es más, vemos a Pablo que su preocupación estaba en ¿qué? En cómo estaban las iglesias. Y no solamente se preocupaba por las iglesias que él había fundado, da testimonio que aún por las iglesias que no había fundado. ¿Ustedes recuerdan cuál es la iglesia que visitó Pablo y que él no la había fundado? La iglesia en Roma. Pablo no la fundó. Pero sin embargo, aunque estaba en Roma, Pablo iba a viajar. Quiero terminar este punto diciéndole lo siguiente, hermanos. El único ejemplo de una iglesia aislada que se encuentra en el Nuevo Testamento, ¿saben cuál es? El único ejemplo que podemos encontrar de una iglesia que se comenzó a aislar es una iglesia donde estaba ahí un hombre pastoreando, Diótrefes. No quería recibir ¿a quién? A los apóstoles, ¿no? Y esta no es una apuesta como una iglesia para hacer ejemplo. Es más bien Juan,
que escribe esta carta, nos anima a que no imitemos este mal ejemplo en 3 Juan del 9 al 11. Porque según las Escrituras, todo lo que fraccione las iglesias va a impedir que demos testimonios que somos de Cristo. Esto es lo que dijo este hermano, el testimonio. Siguiente, el camino de la unidad. Hermanos, ¿qué garantiza que pueden seguir pasando los años y podamos seguir celebrando esta unidad de las iglesias? Y que Perú necesita imitar de ustedes. Eso me motiva, al verlos a ustedes, cómo están juntos y unidos, nos motiva. Y ya lo hemos comenzado a hacer. Pero, ¿cuál es el camino a la unidad? Vamos a leer Efesios el capítulo 4. Hermanos, qué interesante lo que escribe Pablo aquí. Y aquí encontramos el camino a la unidad. Efesios el capítulo 4. El versículo 3 dice así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo, no dice a cualquier precio, en el vínculo, ¿qué, hermanos? De la paz. Y aún en las tormentas se puede tener paz, hermanos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Pero, hermanos, si leemos los 2 primeros versículos, antes que diga que seamos solícitos, prontos, haciendo todo lo posible, nos dice que para poder guardar la unidad debe estar precedida primeramente por el carácter cristiano. Siguiente. Ahí nomás, el primero. Parece que no se ve, pero ahí vemos a Jesús lavando los pies en el primer cuadro de abajo. Debe ser precedido por el carácter cristiano. Antes de Pablo decirnos solícitos en guardar la unidad, miren lo que dice los primeros 2 versículos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. A esto le llamo el carácter cristiano. Hermanos, podemos mantener la unidad si no hay el carácter cristiano de la humildad, de la paciencia y del soportarnos. Hermanos, si queremos mantener esta unidad, tiene que haber primeramente el carácter cristiano, de humildad, de paciencia y soportarnos. Hermanos, ¿a quién tienes que soportar? ¿Es fácil estar de amistad y llevarnos muy bien con el que me cae bien y con el que simpatiza conmigo y tenemos muchas cosas en comunes? Pero ¿a quién hay que soportar, hermanos? ¿Al que es fácil? Ok, al hermano que no se puede soportar. Gracias, hermano Silvester, ¿no? No sé por qué le digo Silverio, el hermano Silvester. Sí. Hermanos, el camino a la unidad es a través del carácter cristiano. No se puede guardar la unidad si no hay humildad, como dice aquí, con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es la capacidad para soportar presión. Hay que ser manso. ¿Ok? Con paciencia, soportándoos con paciencia. Ese carácter necesitamos. Ese es el camino que nos va a impulsar, hermanos, a mantener esa unidad. Y como también la gracia, hermanos. Es muy importante tener una vida de gracia. Y esa gracia, recibimos la gracia y hay que dar de gracia, hermanos. Si Dios nos perdonó, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar?
Por ejemplo, en esta noche, no puede haber alguien aquí que diga, yo no puedo perdonar. Porque si Dios te perdonó por pura gracia, no te perdonó por algo bueno que halló en ti ni en mí. Si Dios me perdonó y me dio el perdón por gracia, yo tengo que dar también por gracia. Esto, hermano, es importante para mantener la unidad. Es bueno la teología, hay que seguir estudiando. Pero en esa teología se tiene que manifestar no en que ahora yo sé más, porque el conocimiento es bueno, pero hay un peligro en el conocimiento. ¿Qué puede suceder con el conocimiento si le quitamos el amor? ¿Qué nos advirtió Pablo? El conocimiento, pero el amor edifica. ¿Ok? Entonces, ¿cuán importante, hermanos, es eso? Cabe recalcar que cuando hablamos de este camino, no queremos decir que no nos interesa la santidad. Sí, hermanos, tenemos que buscar la santidad, que cuando hablamos de la gracia no estamos diciendo que vamos a hacer a un lado la santidad o que vamos a sacrificar la unidad. No, sí nos interesa la santidad y nos interesa la unidad también. Pero ¿cómo puede convivir la santidad con la unidad? Va a ser importante la gracia, hermanos. Va a ser muy importante la gracia. Hermanos, quiero hacerle reflexionar. El hermano Felipe Nun dice lo siguiente, hablándonos de la gracia, que es lo único que nos puede sostener. Él nos hace pensar diciendo las siguientes preguntas. ¿Cómo puede el Dios Santo hacer maravillas entre las asambleas de Galacia cuando se estaban mordiendo, irritando unos a otros? Eso sucedía en la iglesia de Galacia. Se estaban mordiendo y comiéndose unos a otros. Y a pesar de eso, Dios hacía maravillas. ¿Cómo es posible eso? Únicamente por la gracia de Dios. Porque si hubiera sido por su comportamiento, debía enviarles más bien juicio. ¿Cómo puede el Dios Santo recibir la adoración de una asamblea como la de Corintio, donde había desórdenes tremendos? ¿Quién quisiera pastorear la iglesia de Corintio con todos esos desórdenes? Había hasta un pecado de incesto, había divisiones. ¿Cómo podía Dios recibir una adoración de una iglesia que estaba con tantos problemas? Únicamente por la gracia de Dios. ¿Cómo puede Dios seguir santificando a creyentes que muchas veces estamos luchando con el pecado, ¿no? O muchas veces caemos en inconsistencia. Hoy día decimos una cosa y al momento estamos diciendo otra cosa. Pero sin embargo Dios sigue santificándonos. ¿Cómo podemos entender eso? Únicamente por la gracia de Dios. ¿Y cómo esperamos mantener santidad y unidad en nuestra iglesia? Únicamente por la gracia de Dios. No nos olvidemos, hermanos. Fuimos salvos por gracia. La Biblia nos enseña que debemos perseverar en la gracia de Dios. Debemos crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Y la manera de hablar unos con otros debe marcarnos la gracia de Dios. Y por último, ¿cuál es la negación de la unidad? Hermanos, tristemente, las divisiones que han sucedido en las iglesias no necesariamente han sucedido realmente a veces por razones que serían entendibles. Y desde ya la división es un atentado contra la obra de Cristo. Y muchas veces las divisiones han sido por problemas culturales, no necesariamente por asuntos teológicos profundos, y otras veces por problemas culturales, hay veces han sucedido las divisiones, y otras veces por temperamentos, por problemas de personalidad. Y no necesariamente por principios doctrinales profundos han sucedido las divisiones.
Y detrás de las divisiones han habido muchas veces ambiciones personales. Y eso es lo triste. Ahora, pero aquí quiero decirles lo siguiente. Creo que la Biblia sí enseña cuándo debemos separarnos. La Biblia sí enseña y es bien claro. Si se está predicando otro evangelio, no podemos tener comunión con alguien que está predicando otro evangelio. Si está predicando otro Cristo, indudablemente está bien establecido en la Biblia cuándo tenemos que separarnos y está el proceso bíblico cómo hacerlo, ¿no? Si se predica una salvación por obras y no por gracia. Es como me contó un misionero que tuvieron que disciplinar a un anciano de su iglesia porque una mañana se levantó y dijo desde el púlpito: hermanos, Jesucristo no es Dios. Y ahí hay todo un proceso y ahí sí se está atentando contra doctrinas fundamentales. Que alguien diga que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es completamente la palabra de Dios, ahí sí es muy claro la Biblia. Y ahí sí tenemos que actuar como Dios dice, con verdad. Pero hay asuntos que, si bien ciertos, pueden ser muy buenas cosas para la iglesia, pero no son doctrinas fundamentales. Y aquí hay que aplicar un principio que siempre se ha enseñado y que a mí personalmente me parece sabio. En las cosas fundamentales, unidad. En las cosas secundarias, libertad. Y en todas las cosas, amor. Hermanos, hay que guardar la unidad en todo momento. Hay que honrar a Cristo. Y este sábado, si Dios nos permite estar todos juntos, queremos dar testimonio que si los templos bíblicos se mantienen unidos a pesar de los años, habiendo puesto un buen fundamento la escuela de misioneros que llegó, no es por Mr. Razzi, no es ni siquiera por los buenos obreros que hay aquí, es por la pura gracia de Dios y porque Cristo es fiel. Y porque Cristo conoce nuestros corazones, que amamos al Señor. Entonces, no tenemos de qué jactarnos. El que se gloría, dijo Pablo, gloríese ¿en quién? En el Señor. Amén, hermanos. Se gloríe en el Señor, ¿no? No tenemos por qué jactarnos, ¿no? Para ir concluyendo, hermanos, entonces, hemos visto la unidad entre las iglesias de Cristo. Y hemos visto la base de la unidad, el testimonio visible de esta unidad, el camino de la unidad y la negación de la unidad. Quiero terminar haciéndole reflexionar lo siguiente. Cuando usted está, no sé si acá siembran trigo, hermanos. ¿Trigo acá siembran o no en República Dominicana? No. Arroz ya. En las serranías, en los lugares andinos allá en el Perú, se siembra el trigo. Y cuentan los que siembran, cuando usted se sube a un cerro alto y puede ver los campos de trigos que recién se han sembrado, puede usted ver muchas parcelas. Y ustedes pueden ver las divisiones, los palos que han puesto para dividir las parcelas con sus pugas, ¿no? Usted puede divisar y ahí está el trigo pequeñito. Pero cuando el trigo comienza a crecer y sigue creciendo, desaparecen todas esas parcelas, todos esos palitos, todas esas pugas. ¿Qué se ve? Solamente trigo, ya no se ven esas marcas, esos tipos de separaciones. ¿Cuál es la prueba, hermanos, de que tú estás creciendo en tu vida espiritual? ¿Cuál es la prueba que nuestra iglesia aquí en Villa Francisca está creciendo? No en que sabemos más de la Biblia, eso es bueno y hay que seguirlo haciendo. ¿Saben cuál es la medida del crecimiento? El amor. Que cuando vas creciendo más y más y te va revelando Dios, vas teniendo más paciencia, más tolerancia,
más dispuesto a dar gracia. ¿Por qué? Porque en eso debemos seguir creciendo. El apóstol Pedro está diciendo en su carta, más bien, ha dicho antes muchas cosas, ha enseñado muchas cosas, pero si hay algo en que debo de crecer, más bien, miren, ¿hay diferencia entre lo malo y lo bueno? ¿Hay diferencia o no? Ok. Cuando uno empieza su vida cristiana, para uno es bien claro lo que es malo y lo que es bueno. No, borracharme es malo, ya no debo hacerlo, ahora debo tener una vida de sobriedad. No, fornicar ya no, ahora debo tener una vida de pureza. Es muy claro, cuando uno empieza su vida cristiana es muy claro para nosotros qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero cuando tú vas creciendo en tu vida espiritual, ahora ya no tienes que escoger entre lo malo y lo bueno. Ahora tienes que aprender a escoger entre lo bueno y lo mejor. Entre lo bueno y lo mejor. Esto es bueno que debemos hacer, pero mejor sería que hiciéramos esto. Y Pedro termina diciendo, más bien, de todo lo bueno que les he enseñado, más bien crezcan en ¿qué dice? En la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Cuando comenzamos a crecer en la gracia, en el amor, por una buena teología indudablemente, hermanos, las barreras a la unidad van quedando ocultas, porque nos vamos mirando más que somos de Cristo. Y esa es la prueba de que estamos creciendo. Hermanos, yo les deseo de corazón que si viene un próximo año, sigamos celebrando esta fraternidad. Y si algo está desanimando, no. Y si de repente estabas dudando ir este sábado, bueno, ¿qué es lo que el Señor te dice en este día? Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Padre, queremos darte las gracias, Señor, porque podemos ser uno, no por nuestro esfuerzo humano, no por nuestras capacidades, sino por tu pura gracia. Porque tu Hijo Jesucristo vino para derribar toda pared de enemistades, toda pared de separación, toda división, para hacer de ambos pueblos uno. Señor, necesitamos de esa gracia, de ese carácter de tu Hijo Jesucristo, que vaya creciendo más y más. Te hacemos la petición que hizo Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y yo mengüe. Que Señor Giovanni vaya menguando cada vez más y más, y Cristo vaya creciendo en amor y gracia por los demás. Señor, gracias, Padre, por lo que nos enseñaste hoy día. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermano.